creció en una comunidad judía ortodoxa en el 11 y de ahí se transformó en una de las voces del feminismo y en una de las voces de una generación. Hoy converso con Tamara Tenenbaum. Gracias. ¿Cómo estás? Nos costó un poco concretar, pero concretamos y estoy feliz. Nos conocimos hace un par de semanas, lo contaba antes de arrancar, o lo charlamos, porque le pegué un codazo a Tamara en un evento social. Sí, un codazo en la cabeza, porque El es una codazo en la persona cabeza. mucho más bajita que vos. Sí, y no la maté, no pasó nada, y le dije, ay, perdón. Y bueno, así estamos acá charlando, entre muchas otras cosas. Tamara hace poco publicó ¿este es tu segundo libro? No, este es mi segundo libro de ensayos. Yo tengo además un libro de poemas, un libro de cuentos y 2 novelas. Su segundo libro de ensayos que lo pueden correr y comprar. Estoy a medio camino, el libro está objetivamente muy bueno. Yo leí el anterior, El fin del amor. Y es como, veo en muchas cosas continuidad, en muchas cosas ruptura. Es obviamente una conversación. Después vamos a entrar al libro, no me quiero adelantar. Pero pensaba un poco la charla con vos y decía, hay algo que pasa con alguien que escribe, y sobre todo con alguien que escribe como vos escribís, ensayo, y con esta mirada medio filosófica, que es muy transparente. O sea, alguien puede escribir y puedes hacerle muchas interpretaciones atrás, hay que escribir novela u otras cosas así. Pero en el caso tuyo sos muy transparente con tu agenda. Después escribís, participás públicamente en la conversación pública, por decirlo de alguna manera. Entonces tu agenda de conversación es muy transparente. Cuando yo te invité a conversar, yo invito a la gente a conversar. Y le digo, che, me gustaría que... Y me dijiste, no, yo a hablar pelotudeces no voy. O sea, hablemos como de mi libro, porque no soy una influencer que habla de cualquier tema. Así que bienvenida, vamos a hablar de cualquier tema igual, pero con la excusa de que tenemos este libro que pueden ir a comprar. Y hablar de cualquier tema, en el caso mío, me parece que, o en el caso tuyo, es los temas que vos tratás, que creo que es feminismo. Más ampliamente creo que es como tu experiencia en la sociedad, porque vos estás mirando todo el tiempo, me parece a través tuyo, esta es mi interpretación, cosas. El rol de una profesional, la maternidad, la vida en pareja. Te saltás a hablar de otros temas, te saltás a hablar de tabús como la guita. Sí, de hecho en este libro casi no hablo ni de la vida en pareja, ni de la maternidad, ni de ese tipo de cosas. ¿No? No sé, yo siento que, pero sí la tesis central del libro que vos bien explicás, este es un libro, es un ensayo que conversa con otro libro que yo no leí, pero la tesis central de ese otro libro, vos decís, es materialista en el sentido marxista del término, esta cosa como que la guita ordena, esta idea de tener un cuarto propio. Y la idea de un cuarto propio, aunque no hables de esas otras cosas, hablas todo el tiempo de esas otras cosas porque habla de la idea de que la mujer tiene que tener independencia para poder producir, en este caso cultura, vivir en este mundo más capitalista todavía que el libro original, ¿no? Sí, a mí lo que me interesaba de esa tesis igual es que hoy creo que es una tesis universal. Creo que tener un cuarto propio, en el sentido doble de tener espacio y tiempo, porque Virginia Woolf se refiere a las dos cosas, ¿no? De hecho, varias veces usa la expresión un cuarto con cerrojo, que es básicamente que no te molesten, ¿no? Sí. Con lo cual no es solamente el espacio físico, sino también es el tiempo. Y creo que hoy eso es objetivamente difícil tanto para mujeres como para varones, como para cualquiera, ¿no? En varios sentidos. Por un lado en el sentido habitacional, por supuesto, y por otro lado también en el sentido de tener tiempo. Creo que el tiempo, sobre todo para el trabajo creativo, que no necesariamente se interpreta como un trabajo productivo en el sentido más tradicional, es difícil. Para cualquiera, ¿no? O sea, no me gustaría decir que hoy es mucho más difícil para las mujeres que para los hombres, porque no estoy tan segura. De hecho, es mucho más fácil para mí que para un hombre que tiene ingresos menores que los míos, ¿no? Sí, creo que hoy esta idea medio elogio a la vida contemplativa, Byung-Chul Han, creo medio esa onda de la idea de que el tiempo está en disputa y que vivimos hiper productivos y el capitalismo nos exige todo el tiempo estar ocupados y cómo andás cuando preguntás a la gente y hay un nene que responde, ¿cómo es ser grande? Estar cansado, ¿viste? Y me pareció increíble, porque, bueno, es un poco esa idea de que estar al pedo, que es parte del ejercicio creativo, básicamente tener espacio para contemplar, está como desafiado. Sí, por otro lado yo discuto la idea, últimamente la vengo pensando bastante, la idea de que el capitalismo nos quiere productivos y que nos empuja a la hiperproductividad, porque es bastante mentira, la mayor parte del tiempo no quieren que produzcamos nada, quieren que consumamos, que es distinto. De hecho, cuando estás scrolleando en el teléfono, que es lo que más le interesa a cualquier empresa que estés haciendo, no estás produciendo nada, ¿no? De hecho, no sé, la mayoría de la gente que yo conozco trabaja un montón, pero por otro lado se queja de que en general si no puede leer o escribir, no es solo porque trabaja un montón, es porque no puede soltar el teléfono, ¿no? Creo que a vos te debe pasar lo mismo, igual que a todo el resto del mundo, ¿no?
Bueno, sí. Yo creo que tengo la particularidad, siento que soy un intenso con el teléfono, cual es un problema. Pero Bueno, sí, es un problema. es el tono de la Efectivamente. época. Sí, y creo que eso, digamos, habla de esto que te digo, que no estoy de acuerdo con que de hecho estemos produciendo mucho. No estamos produciendo mucho. Vos producís mucho, yo no produzco tanto. Me gustaría producir mucho más. Me gustaría pasar mucho menos tiempo scrolleando en Instagram y más escribiendo o arreglando un mueble o cocinando, produciendo en un sentido real. Decime a qué te dedicas. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Te considerás filósofa, escritora? ¿Qué decís que sos? No, cuando lo tengo que poner en el formulario pongo que escribo, escritora, porque es lo que más se ajusta a lo que hago todos los días. Escribo ficción, escribo no ficción, escribo guiones, escribo teatro, em, escribo columnas y a veces doy talleres de escritura y a veces doy conferencias sobre eso. Y diría que en eso se reparte más o menos mis ingresos. ¿Cuándo te diste cuenta que querías escribir? No sé, yo estudié filosofía y escribí bastante durante la carrera, cosas que tenían que ver con la carrera, escribía papers, monografías, cosas que tenían que ver con la academia. Empecé más o menos por accidente a escribir periodismo, o lo que se llama periodismo porque se publica en diarios, pero Claro. nunca fui periodista en el sentido de ir a un lugar a conseguir mucha información, ¿no? Era más usar el background que yo tenía de filosofía para escribir sobre distintas cosas. Mi primer trabajo como periodista, digamos, fue siempre de periodista gastronómica, trabajé mucho tiempo eso. Y a partir de ahí fui aprendiendo Hay algo a de gastro manejarme en el en el oficio. libro. Hay algo de gastro. Sí, Le es tirás que... guiñecito, guiñecito. No sabía esa parte que arrancaste como periodista gastronómica. Sí, sí, o sea, porque mi primer como proyecto de escritura, si querés, en un blog, en el que yo estaba terminando la tesis, o sea, estaba empezando la tesis, y yo ya no cursaba, ¿no? Trabajaba en una ONG feminista que se llama FEIM, y después tenía que rendir finales, pero ya no cursaba. Entonces me daba cuenta de que como no iba a la facultad, la disciplina para escribir la tesis era medio complicada, de sentarse a escribir. Y entonces se me ocurrió algo que yo hago todavía, que es que a veces, esto se relaciona creo con lo que te decía sobre la productividad, a veces uno no necesita tener más tiempo, por lo menos en mi caso era como, necesito quizás estructurar mi tiempo de otra manera. Entonces, a veces para escribir una cosa, en lugar de liberar más tiempo, es mejor escribir otra cosa. Es medio extraño, pero a mí me sirvió. Entonces, empecé a pensar en hacer un blog, y lo hice, que de alguna manera reseñaba los bares a los que yo iba en ese momento y trataba de conectarlos un poco con lo que estaba escribiendo, con lo que estaba leyendo. Y a partir de eso, era un momento, te estoy hablando de qué año, 2012, 2011, donde el consumo estaba muy arriba y había muchos bares abriendo y sobre todo como todo este relanzamiento que en ese momento hizo Campari de los tragos, como que era algo que estuvo muy de moda. Entonces cuando empecé a trabajar con eso me empezaba a escribir, me acuerdo de un ejecutivo de Campari, me escribieron de varios bares como, che, venite, no sé, tal cosa. 2 mangos era, pero yo era chica. Y no solamente me servía, sino que por ahí era solamente que después me invitaban a un bar gratis y ya, no sé, a los 23, 24 años, eso te parece un planazo ya, de por sí. Y entonces empecé a escribir sobre eso y a partir de ahí me fui metiendo en otros lugares. Pero escribí mucho tiempo sobre eso. Y sí, y me gusta mucho la comida, la cocina. Aprendí bastante, no solamente sobre la comida como algo que a uno le gusta hacer, sino también como fue el oficio del que más cerca estuve, ¿no? De los que son trabajos que no necesariamente pasas por la universidad para hacerlos. Aprendí mucho sobre ese tipo de trabajo y sobre lo que eso producía económicamente a mi alrededor. Y me resultó interesante hablar, por ejemplo, con la gente que había entrado en un bar y trabajaba en ese bar hace 10 años, o con la gente que trabajaba en 10 años hace 20, en 20 bares distintos. No sé, fue como una entrada a un tipo de trabajo que yo no conocía tanto necesariamente. Así que aprendí mucho de eso. Sí. En un mundo alternativo eras buenos paladares. O sea, podría haber sido un camino que habrías seguido. Giraste para otro lado. No, yo fui periodista gastronómica cuando todavía eso existía. Después aparecieron los influencers y cambió mucho el panorama. Bueno, no solo gastronómico, me parece, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo sí, el nosotros periodismo ahora... desapareció en general. Entonces, claro. Bueno, todo el mundo que se dedica al periodismo se dedica a otra cosa, sí. Hablas mucho, ya que nos metimos, entremos al tema, pero hablas mucho, o en el libro
esta idea medio como de la vuelta a lo real, o al menos lo veo yo, ¿no? Como en este mundo en donde como hay un quote tuyo que me parece excelente, como tengo mis amigos varones que se rompen el culo trabajando 12 horas todos los días, ganan buena guita, para después terminar pidiendo comida por Rappi y tener una empleada doméstica alejado de la tarea doméstica. Y como que vos chicaneás o de alguna manera provocás y decís, ¿no sería mucho más lógico tal vez laburar un poco menos y estar más conectada con cosas reales como lavar los vasos y de tu casa? Y de hecho citás un estudio de un libro que me interesaría un montón conseguir, me quedé ahí, creo que es un científico del CONICET o alguien que escribe de Mar del Plata sobre la limpieza. Es un escritor, sí, ¿Un escritor? O sea, un chico que sí es académico de CONICET, pero de letras. Ah, mira. Y sí, no, aparte, el mejor caso posible es trabajar 12 horas y ganar bien y volver a tu casa para pedir rápido. El peor de los casos es en general trabajar 12 horas, ganar mal y volver y comer mal, ¿no? Que Sí. es lo que sucede en general. Hablamos demasiado de comer sano sin pensar en las condiciones necesarias para eso. Sobre todo el tiempo. Yo pienso en mucha gente que te dice, bueno, yo podría tratar de comer más sano, pero tendría que ir a comprar cosas. No tengo tiempo, ¿no? Y cuando salgo lo único que está abierto es el kiosco, ¿no? Eso es muy común. Y me parece que sí, que digamos, todo lo que se entiende como tareas ¿no? de reproducción de la fuerza de trabajo, o sea, cocinar, limpiar, sostener las casas, están muy relegadas. Obviamente no son tareas divertidas en el sentido tradicional. También, por supuesto, vivimos en América Latina, donde la pobreza hace que ese tipo de servicios se puedan delegar de forma mucho más económica, ¿no? Sabemos que la gente en países más ricos contrata mucho menos asistencia doméstica porque no puede hacerlo, es más caro. Y en Argentina es una especie como de lujo de la clase media, ¿no? Darse el lujo de no limpiar o limpiar menos. Pero pienso que muchas veces estamos tratando de conectar con algo que tenga que ver eso con lo real, ¿no? Y uno va a buscar lo real a lugares muy extraños, ¿no? La naturaleza. Sí, la naturaleza no es un lugar tan extraño justo, pero sí. No, sí digo, decir, pero lo ve como un lugar muy lejano. Sí, como lo real es tipo, me tengo que ir a la montaña. Sí, como si tuvieras que irte al Tíbet para conectar con la realidad, ¿no? Y la realidad es que la realidad está cerca tuyo, ¿no? Por si no, no sería la realidad, sería una cosa metafísica muy extraña. Y pienso que la cocina, o bueno, el orden también, ¿no? Ordenar tu biblioteca, ordenar tu casa, muchas veces te conecta con una sensación de lo real, que además es soltar el teléfono, que ya es un montón. Dicho lo cual, por supuesto que mantener estándares de orden y limpieza y alimentación más o menos decente, si uno trabaja muchas horas, y sobre todo si uno tiene hijos y si uno tiene, digamos, una casa que hay que sostener más allá de vivir solo, se vuelve tan agotador que es lógico que no sea una tarea que nos parezca romántica e interesante. En general nos parece romántica e interesante a quienes dentro de todo tenemos tiempo para hacerla, a quienes podemos de hecho delegar una parte, ¿no? También es fácil romantizar lo que uno no está obligado a hacer en las peores condiciones posibles. Si entre el libro anterior de ensayos lo publicaste en 2017, ¿8? No, 19. 19. Si en ese momento cuando vos escribías, le escribías a una época que era full verde, ¿no? Era verde intenso. Fervor feminista no solo en Argentina, en la región, en Latinoamérica, en el mundo. Este libro se lo escribís y sos bastante clara a lo largo del libro, por lo menos desde la introducción decís, le escribo a otra época, ¿no? Y esta época es una idea medio como de juego infinito, igual decís, bueno, ahora está abajo y tal vez en unos años volverá a ser furor y habrá una serie de avanzada y retroceso, pero definitivamente le escribís a una época distinta. Hoy ya no hay esto, no hay esfuerzos por tener panelistas mujeres en los eventos, no hay una política DEI, como dicen en Estados Unidos, de diversidad e inclusión tan clara. Es más, se busca desarmar la política de diversidad e inclusión y le escribís a esa nueva época. ¿Qué sentiste que pasó en el medio? Bueno, yo soy muy cauta igual siempre con los cambios de tan corto plazo porque uno nunca sabe qué tan permanentes son, ¿no? Uno eso solo lo va a saber en 10 años o en 20 años qué quedó. Así como uno no puede saber en el momento de la ola verde qué quedará de eso, uno tampoco puede saber ahora qué quedará de lo que estamos viviendo ahora. Y sobre todo,
en esta época de sobreinformación, que para mí lo más complicado de la sobreinformación es que entonces hay que producir información todos los días. Entonces los periodistas y la gente que crea contenido, los influencers, todos, tienen la presión de hacerte creer que todos los días pasan cosas nuevas. Eso no es necesariamente cierto. No es como cuando vos ves un chisme político que tal le dijo a tal, mañana eso no importa, ¿no? En general, del 90% de esos chismes en off, mañana eso no importa. O sea, todos los chismes sobre el acuerdo con el fondo dejan de importar una vez que sale el acuerdo con el fondo. Y ya no son noticias, ya no son horas nada. Infinitas. Y uno gastó horas, preocupación, lo que quieras gastaste. Entonces, yo trato de no contribuir a esa idiotez colectiva, porque además yo no vivo de eso, por suerte. No. Bueno, y también un poco por eso me respondías o me decías, no quiero ir a hablar a decir cualquier cosa. No me gusta contribuir a ese ruido. Me parece que la literatura tiene que hacer otra cosa, que si uno escribe tiene que estar haciendo otra cosa. Con lo cual, no te puedo decir exactamente qué está pasando en esta época, cómo cambió, qué perdimos, qué ganamos. Me cuesta un poco decirlo. Sí está claro que está menos de moda ser progresista y está menos de moda ser feminista. Y eso está claro también por los resultados electorales en muchísimos países, ¿no? Eso ya es algo que va a tener consecuencias reales. De ninguna manera uno va a poder decir que ni la presidencia de Milei ni la presidencia de Donald Trump fueron modas que pasaron. Van a ser cosas que van a tener efectos. Pero después la cuestión cultural, qué tan extendida está, también a veces pasamos demasiado tiempo en internet y pensamos que todo el mundo está en ciertos lugares que no sé, después hablas con gente que no pasa tanto tiempo en Twitter como vos y decís, quizás esta figura política que yo creía que estaba entusiasmando a todo el mundo no la conoce nadie. No sé, entonces me parece que hay que ser muy cauto. Dicho lo cual, sí, por supuesto que hay un fortalecimiento de ciertas fuerzas conservadoras y un debilitamiento, una crisis de los discursos progresistas. Eso está claro. Y bueno, no sabemos en qué va a terminar. Y en el medio voy a meterles el chivo de que se suscriban al canal, que comenten, que likean, que comparten, que puteen y que digan todo lo que quieran acá abajo, que eso suma. Más allá, yo pienso, te hago la pregunta de lo tribal, por eso te decía, hay una pregunta de superficie y una pregunta de fondo. La de superficie es, todo el tiempo hay realineamientos ideológicos. Nosotros, vos tenés 36, yo tengo 31. Nosotros vivimos mucha hegemonía de una mirada en nuestra edad, porque el tranco 2003, 2019 o 2003, 2023 nos agarró con una gran fuerza política ordenada que es el kirchnerismo, y ponele que si querés la construcción de un polo opositor a eso, que sería Juntos por el Cambio, Cambiemos, lo que sea. Eso nos hace pensar que hay una estabilidad que para mí no es clara que exista. Pero bueno, fue el consenso de esa época. Hubo 20 años que tuvimos una conversación que era en dos términos. Generó una cierta fijeza de lo ideológico. Yo no te pondría dentro del universo de intelectuales orgánicos kirchneristas. Tampoco te pongo dentro del universo de intelectuales orgánicos de Juntos por el Cambio. No salté. Pero sí siento que adentro de ese momento de deshielo, cuando el kirchnerismo empezaba a teclear, que es cuando yo entendí que vos eras una persona, de vuelta, vos eras personante, ¿no? Pero cuando apareciste como persona pública, entendí que eras como parte de un emergente de una cosa que era un mundo progresista que no estaba alineado al kirchnerismo, que estaba ahí, aparecía como conversación. Uh-huh. Lo que pasó del 2015, 19, gobierno de Macri, después gobierno de Alberto y ahora el gobierno de Milei, es que hay un realineamiento ideológico. Mi curiosidad en la conversación con vos, para explicar más de dónde viene mi pregunta, es que a mí no me queda claro dónde va esas piezas de rompecabezas de identidad. Si vos hubieses preguntado, ¿te imaginabas que Moró hubiese sido un aliado del PJ bonaerense y que Leandro Santoro hubiese sido candidato del PJ en la ciudad? Vos hubiese dicho, qué loco eso, en 2003. Y pasó. Y en estos realineamientos probablemente vamos a ver cosas raras. De repente Lustó va a compartir lista con Recalde. No lo sé, puede pasar. Todo puede pasar. Y de repente hay gente del PRO que va a terminar con gente del kirchnerismo y de repente hay gente del kirchnerismo que va a terminar libertaria, tipo Leila Gianni, qué sé yo. Mi curiosidad es cómo va ocurriendo eso en el plano intelectual, porque esas alianzas y realianzas van ocurriendo. Lo que ordenó un poco la cultura, siento yo, durante el consenso kirchnerista, perdón lo largo, fue definitivamente una política de derechos humanos, una idea, una conversación sobre los derechos humanos, la dictadura y el legado de la dictadura, el rol que tenía la cultura como algo más amplio, y eso reordenó un cierto lugar de la inteligencia urbana, progre, pero más ampliada que eso, porque puso a gente adentro y puso a gente afuera. En eso hoy me queda la pregunta, porque no entiendo dónde está. Siento que está todo más fragmentado, pero venía de ahí mi pregunta, ¿se entiende? Sí, yo creo que hoy estamos en un momento muy fragmentario de
todos los que se identifican con diversas variantes del progresismo. Creo que efectivamente hay gente que siente que el futuro es... no sé, iba a decir cualquier figura, pero en realidad creo que lo más evidente es que mucha gente no está viendo tampoco todavía una figura de liderazgo claro. Me parece que los únicos que están unificados son los libertarios. Claro. Me parece que todo el resto de la gente está viendo para dónde va. Por supuesto que eso les da una ventaja muy grande a los libertarios. Total. Pero sí estamos en un momento de reacomodamiento. Igual yo creo que la identidad progresista siempre fue una identidad medio complicada, ¿no? También siento que durante el kirchnerismo también hubo... O sea, había quienes lo votábamos y al mismo tiempo criticábamos algunas cosas. Había quienes pensaban que criticar alguna cosa estaba mal. Había quienes pensaban que efectivamente había que bancar. Yo no estoy en contra de ninguno, digo, qué sé yo, cada uno la ve como la ve. Y nunca sé, no te puedo decir retrospectivamente quién tenía razón. No me gusta tampoco el concepto, ven que al final teníamos razón. No sé, el final todavía no llegó, ¿no? Nunca llegó. No va a llegar nunca. Entonces me parece que sí, igual siempre, por supuesto que la relación entre peronismo y progresismo es compleja. Yo creo que también durante el kirchnerismo la identificación fue más clara entre progresismo y peronismo. Y hoy hay mucha gente que disputa esa identificación, tanto progresistas que dicen el futuro del progresismo está fuera del peronismo, como peronistas que dicen el futuro del peronismo es divorciarse del progresismo, ¿no? Creo que estamos viendo esas dos opciones. No sé quién tiene razón, y además quién tiene razón en relación con qué. Con lo que hay que hacer para ganar una elección, o con lo que hay que hacer para gobernar bien un país. No sé si son la misma respuesta, ¿no? Sí. No, y saliendo del plano más táctico político argentino al plano más tectónico, vos me decís, es difícil entender este mega reorden ideológico mientras la época ocurre. Obviamente, los escritores o las personas que piensan a otra velocidad como sos vos, tenés la posibilidad de tomarte el tiempo y la perspectiva para entenderlo, pero definitivamente hay cosas que son claras, ¿no? O sea, hay un reorden ideológico fenomenal del mundo. Creo que muchos lo resumen a la figura de Elon Musk, ¿no? Esta cosa que inclusive él tuitea ese meme donde él dice, yo estaba parado acá, el mundo se fue yendo a la izquierda y yo estoy en el mismo lugar donde estuve siempre, lo que pasa es que ahora soy de derecha porque el mundo se fue a la izquierda. ¿Ubicás ese meme que él sube cada tanto tiempo? Uh-huh. Esa sensación, hay gente que con mayor malicia o menor malicia, poner con buena fe, dice, che, eso es lo que pasó. Teníamos una época, un consenso, ese consenso se fue en una dirección y ahora como respuesta, se corrió la ventana de Overton y como respuesta se corre para el otro lado. No sé si lo entendés de esa manera o lo ves de esa manera. También hay quienes dicen, en realidad esa es una mentira, esa es una forma de entender el problema que no es la verdad. La verdad es que el consenso del neoliberal de los 90 para acá hizo que el mundo coincida dentro de un orden establecido y ese orden establecido, todos aceptaron las reglas de ese juego, capitalista, integrado, global, democrático, republicano, ponele entre comillas, y que la derecha o la nueva derecha lo que viene a decir es mentira, este sistema no funciona para nada. Entonces ya trae la rebeldía esta de derecha, que hay mucha tinta sobre el tema, que rompamos el sistema y es la propuesta más loca para romper el sistema. Esa puede ser el cambio tectónico de abajo, más allá de estas preguntas más argentinas coalicionales. ¿Tenés una mirada sobre eso? O sea, yo creo que están pasando muchas cosas y algunas son contradictorias entre sí en términos globales. Igual también hay muchas cosas que no entiendo, que están en desarrollo. No sé, hay varias cosas para pensar en relación, por ejemplo, con el cansancio, con la globalización, ¿no? Me parece que hay un agotamiento, se ve sobre todo en las derechas europeas, pero también en la derecha norteamericana y quizás en cierta derecha argentina también, ¿no? La idea de que necesitamos volver a los nacionalismos y que yo entiendo el punto. O sea, el problema de esos nacionalismos es cuando se vuelven sobre todo excluyentes y violentos, ¿no? Cuando hacen un hincapié no en a quién incluyen, sino en a quién excluyen. Pero me parece que hay un cansancio con la idea de, no sé, de alguna manera, de la falta de comunidad, ¿no? Creo que esa pulsión por volver a los nacionalismos tiene que ver con la sensación de la falta de comunidad. Y entonces, en muchos casos, para ciertas derechas se puede manifestar no solamente en cuestiones violentas, sino también y esto lo pienso en las derechas norteamericanas,
en este regreso al pequeño gobierno, ¿no? Al small government, que en muchos casos no solamente habla como del liberalismo, sino que también para ellos habla de que el gobierno local tenga más preeminencia sobre el gobierno nacional o federal. Y que eso podría implicar que vos tengas más posibilidad de decisión, ¿no? Sobre algo que pasa. Porque también lo que pasa con las democracias que tenemos, con países... Nuestro país ni siquiera es gigantesco y somos como 45 millones, ¿no? Y ni siquiera no somos ni India, ni China, ni siquiera somos México. Y así todos sentimos, bueno, es un país demasiado grande, con demasiadas diferencias, donde mi incidencia en lo que sucede en una democracia es muy pequeña. La sensación de impotencia creo que es muy grande. Creo que el cansancio con la globalización y el regreso de los nacionalismos tiene mucho que ver con esa sensación de impotencia. No entiendo, ¿cómo hago para mejorar mi vida? ¿Qué se supone? ¿Que votando cada 4 años estoy haciendo algo para mejorar mi vida? Bueno, un poco sí, y otro poco se siente como poco, ¿no? No sé, me pregunto. Está bueno, y la conecto con la idea esta de que el feminismo también es como una red de compañía, y que de alguna manera, vos decís, en este momento en donde la gente necesita esa idea comunitaria que puede salir por nacionalismo, para mucha gente salió, o para muchas mujeres salió a través del feminismo como una red de contención, o un espacio de conversación, una provocación, o sentirme no estoy sola. Sí, yo creo que para muchísima gente las redes de militancia en general, la militancia feminista fue una, pero diría que las redes de militancia, también la militancia peronista, también las militancias barriales, fueron maneras de eso, de generar comunidad, y todavía lo son. Todavía generan espacios donde uno siente, por un lado, la cosa comunitaria y, por otro lado, una cosa comunitaria grande. Porque una cosa es... Me parece que no es lo mismo la participación en una militancia que eso, la relación con tu familia. No es lo mismo, porque tu familia, tus amigos son lo íntimo, ¿no? Y de alguna manera la militancia se siente como un intento de volcarse hacia una idea de lo público, que es algo que está muy en crisis, me parece. Sí, la comunidad. Claro, la comunidad en ese sentido, porque a veces siento que cuando dicen la comunidad, justamente dicen, bueno, hace falta más familia. La familia dentro de todo todavía representa como lo privado. Como cuando hablamos de esto que te da la militancia o que te puede dar la participación, estamos hablando justamente de esta dificultad que es generar redes con gente que no es tu familia, con gente que no es la tuya, no sabes el nombre necesariamente. Me quedé pensando en este recorte que decías de Trump puteando a los profesores, y creo que debe venir de una idea, no me acuerdo si es Rothbard o Mises, que habla sobre la gente que le va bien en la escuela. Es de Nozick esa idea. ¿Esa es Nozick? Sí. Esa idea como de al pibe que le va bien en la escuela se saca 10, todos lo dicen, sos el mejor compañero, qué bueno que sos, sale a la vida real, va a la universidad. Sí, la idea de que la academia no premia las mismas virtudes que premia el mercado. Eso. Es cierto eso. Entonces como que hay un montón de gente muy enojada, esa es la teoría que construye con eso, hay mucha gente muy nerdcita, muy enojada, que salió al mundo y los 10 no sirven, y el pibe que era un fisura, pero que de repente es bueno comercialmente, gana 5 veces el salario que gana él, y eso genera una sensación como de justicia e injusticia, ¿no? Como nos corresponde. ¿Por qué quiero entrar a esta idea? Porque siento que hay algo de la revancha de la época, vos decías, Milei desprecia la cultura, y yo creo que hay algo de la revancha como atrás de lo ideológico, más allá de que después pueda o no despreciarla y podemos entrar al color, ¿no? Porque el Inca creo que es el primer año en la historia que el Inca no financia ningún proyecto, 2024, y 2025 parece que va a ser parecido. Y después podemos tener distintas miradas sobre lo que tiene que hacer la cultura. Yo tengo una mirada en donde la cultura creo que tiene un rol más allá del beneficio económico, por un montón de otras cosas. Pero sí está esta idea como de qué es justo y qué es injusto. ¿Por qué alguien tiene que llevar el costo social y por qué alguien tiene que recibir el beneficio social? Entonces, está atrás, me parece, todo el tiempo esta idea de Nozick que decías de justicia e injusticia, ¿no? El docente que dice, qué barbaridad, yo cobro, y hay un tono medio de la inteligencia, qué barbaridad, el camionero cobra 3 palos 700 en blanco. Yo tengo un título universitario, debería cobrar más, mirá, qué barbaridad. Hay algo de ese tono que Milei es la revancha del pueblo también, desde ese lugar. Por supuesto, me parece que no hay nada para reivindicar en alguien que piensa, mirá, yo cobro menos que yo que estudié tanto, yo que soy artista. Sí. No hay nada para reivindicar ahí, solo debería darnos vergüenza ajena y propia cualquier discurso. Hay mucho discurso progre que rodea eso, creo. Por supuesto, no digo que no. Para nada.
Y todo eso debería darnos vergüenza. No, Sí. no hay ninguna otra respuesta posible. Después pienso que igual, no sé, o sea, me parece que hay algo también muy, muy extraño en la idea de que... de que también igual tiene una mirada casi te diría demasiado optimista sobre las universidades ese discurso, Claro. ¿no? Y sobre el mundo en general, porque que yo sepa, los tipos más ricos del mundo en general se formaron en Harvard y en lugares así, ¿no? No, Y lo que pasa probablemente es que ahora estamos no en el justo en el doctorado en paradigma. filosofía, pero No, sí pero justo en... estamos en el paradigma de que no se va a la facultad, porque ninguno terminó carreras, ¿viste? No, terminan, Casi pero llegaron ninguno. hasta ahí porque las universidades son elitistas también. Y Sí. entonces las elites en general un paso por ahí tienen. No hay tantos chicos que sean millonarios sin terminar el secundario. No es el caso paradigmático para nada. Y de hecho los MBAs de las universidades más importantes son lugares donde la gente va Socializa. a socializar y donde son también espacios de conversación y formación de elites, con lo cual las universidades tampoco son el agente comunista que piensan o quieren vender la nueva derecha. Me parece que no se verifica. Calculo que no se verifica en ningún sentido, que si uno se pone a estudiarlo... De hecho, hace poco salió un estudio muy bueno sobre las elites y digamos, dependiendo del país, muchísimos habían estudiado finanzas, muchísimos ingeniería, pero casi todos tenían educación universitaria, las personas más ricas del mundo. Con lo cual, eso sigue siendo así. Después sí, me parece que cuando hablan de los profesores, están pensando en los académicos. Sí. En ellos están pensando que me parece que son una porción muy ínfima de la población para producir cualquier cosa. Sí, sí. Me parece que también hay ahí... Es como cuando se demoniza a las personas trans, digamos. Es poco probable que tengan la culpa de cualquier cosa que te esté pasando, ni los profesores de filosofía ni las personas trans. Sí, Sencillamente no tienen una influencia tan grande en el mundo como para tener la No, culpa no, de ni nada. hablar. Lo que pasa es que yo siento, mira, yo hice un intercambio hace 10 años en Estados Unidos cuando estaba en la facultad, me fui 6 meses y nosotros somos argentinos y después sumarle todos los condimentos que quieran, ¿no? Pero creo que la argentinidad es el factor central explicativo. Después hay otro condimento, ¿no? Pero yo era una persona que hablaba con mucha libertad y eso era tremendamente molesto. Porque te estoy hablando pre-wokismo, ¿no? O sea, en un momento no se podía hablar de nada. Yo me acuerdo que volví frustrado y decía, boludo, es insoportable, es agotador. Siento que había algo de eso, hay algo Sí, de la narrativa la trampista que charla contra eso. Es como, Por che, la supuesto, facultad no. acá es insoportable. La cultura boludo. gringa tiene No podés cosas muy tremendas. decir nada, boludo. Sí, la cultura gringa tiene cosas muy tremendas, yo creo, en las que, porque, digamos, pero tiene más que ver para mí con su cultura del victimismo que con otra cosa. Y de hecho, esa cultura del victimismo hoy la capitaliza la derecha. Total. ¿No? Como, mirá lo que le dijeron a mis hijos. Fui al colegio a hacer un quilombo terrible porque les dijeron que existe el sexo. Claro. ¿No? Digo, eso me parece que es tan almita de cristal y victimismo como Total, lo que insoportable. después se habla del próximo. O sea, quiero decir, creo que la mentalidad victimista está hoy muy, muy visible, si querés, en sectores de izquierda, pero también en sectores de derecha. O sea, con mis hijos no. Fue básicamente eso. Y me parece que entonces es un humor de época que va más allá. Lo que pasa es que sí, es verdad que lo capitaliza más la derecha, porque tiene muchas facilidades para capitalizar ese discurso. Porque hablar mal de los débiles, ¿no? Es algo que le gusta hacer a la derecha. Nosotros como progresistas no vamos a hablar mal de los débiles. A los débiles queremos ayudarlos. Entonces me parece que lo tienen muy a mano. Es más difícil para nosotros como progresistas criticar el victimismo, siendo que existen las víctimas reales y queremos cuidarlas, ¿no? Me parece que es complicado. Sí, pero también vos decías, pienso cuando un tema obviamente ya no es el tema, ¿no? El otro día charlaba con un especialista en seguridad y le digo, baja de edad de imputabilidad. Decime la posta. ¿Cuántos pibes hay menores de 18 años, de 13 a 18 años que hayan cometido crímenes? Y me dice, 367 casos. Claro, Dice, o sí. sea, estamos hablando de 300 personas contra 100.000 presos. Entonces me suena que no estábamos hablando de eso. Y mismo me pasa con los trans. Es como, estamos hablando de una conversación que representa el 0,001 de la población. No me suena que el tema sea tan grande, boludo. O sea, me suena que tiene que haber una posibilidad de conversar en algún lugar donde llegues a una conversación un poco más sofisticada. Sofisticada no en inteligente, sino sofisticada en conversarlo mejor. No puede ser que sea con mis hijos no, perversión total, y la otra es
no sé, el otro extremo, ¿viste? Es como Bueno, agotador. pero el otro extremo, ¿cuál es? Porque fíjate que ni siquiera se te ocurre el ejemplo. ¿Cuál es el No, otro porque se me ocurre extremo? perfectamente como, yo pienso que hay como un uso barroco de la realidad social en cualquier conflicto tipo de política de identidad, la exageración de una situación, como vos me digas, las personas que nos falta un brazo requerimos de una lucha, si vos me estás hablando de que hay 1000 casos en Argentina, no me parece que sea un problema social generalizado. Me decís, personas trans, ¿cuántas hay en Argentina? No tengo el número a la cabeza. Definitivamente que la gente sea libre de hacer lo que quiera, es mi mirada, yo soy un liberal puro y duro. Si quiere una persona cambiar de sexo, que cambie de sexo. Si quiere una persona considerarse mujer, considerarse hombre, que tenga su libertad, que viva como quiera. Esa es mi mirada. Ahora, ese es un tema que atañe, viste, como siento que se termina transformando en el muñeco de paja de una conversación. Me pasa lo mismo. Leyeron un libro, discusión cuando fui a los herederos de Alberdi, leyeron un libro que decía la palabra pito. Hermano, o sea, anda a la calle, papá, te puede robar a alguien, o sea, enfrentar la realidad te ocurren cosas, boludo. Si no vivís en una especie de pipeta de agar-agar. Yo honestamente creo que si bien, por supuesto que uno sabe que hay discursos progresistas pasados de rosca, y no digo que no, pienso que es sobre todo la derecha la que trata de generar esos fantasmas, porque los colectivos de personas trans nunca quisieron convertir a todo el mundo en trans. Nunca los vas a ver y diciendo... Transificando por la calle. Ni todo el mundo, ni diciendo que todo el mundo tiene que estar hablando de ellas. No es real, no tenés ejemplos. No. ¿Por qué no está todo el mundo hablando de esto? No, nunca. Al contrario, quieren que las dejen en paz y luchar por sus derechos. Quienes dicen, nos quieren imponer, en general es un discurso que instrumenta a la derecha sobre ciertas minorías que de hecho siento que cuanto más minorías sean, más les sirve a la derecha eso, porque hablar de las mujeres es, bueno, son la mitad del mundo, todo el mundo conoce mujeres. En general, hablar mal de las personas trans o de los académicos de Harvard permite generar mucho más fantasma, porque quizás no conoces ninguna persona trans y ningún profesor de Harvard. Entonces creo que sí, la idea del 99 contra el 1 en distintas maneras, de pueblo antipueblo en el peronismo, del 99 contra 1 de Occupy Wall Street. Esa idea de que hay un todo populista, Laclosiano, Chantal Mouffe, lo que quieran, ¿no? Esa idea de como hay un todo del cual hay algunos que están afuera. Elige tu propia aventura. Son los judíos, los migrantes, los mexicanos, los trans. Exacto. Por eso pienso que es un poco como vos decís en relación con lo de las personas trans, en que no se trata de ellas nunca, sino se trata del fantasma que se construye alrededor. Pero eso yo creo que hay que reconocer que lo hace la derecha. A mí no me gusta, en ese caso, el dosdemonismo, porque no lo veo cierto. Digamos, quienes fueron a decir con mis hijos no y a tratar de imponer sus pautas educativas sobre el resto fueron las personas de derecha. No sé. O sea, si ves cualquiera, o sea, puede sentarse alguien de derecha y decirte los manuales en la escuela y no sé qué, o sea, sí, siento claro, que hay en el tire y afloje. Pero se fue o sea, desde la educación sexual integral no se fue a transificar a nadie, se fue efectivamente a defender la educación sexual integral. Está bien, pero yo lo que quiero decir es que te entiendo la no demonización, pero la sensación de que hay un conflicto de corte política de identidad hace 20 años de izquierda y de derecha que se va profundizando como fracaso, yo te lo digo, como fracaso de la promesa de la democracia, que la promesa de la democracia liberal es escuchar al otro que capaz el otro tiene algo interesante para decirte. Esa es la joda. Toda la joda de la democracia, que es muy procedimental ese aspecto, es escuchar a la persona trans y si vos sos un antitrans, y capaz vas a aprender algo, y capaz vas a poder entender la perspectiva del otro, intentá ponerte un minuto en el zapato del otro. Me parece un poco injusto igual el concepto ahí también de dosdemonismo, porque vos le estás diciendo a una persona, o sea, hay una persona ahí que dice, vos no tenés que existir, y hay otra que solo dice, déjenme existir. Me parece injusto poner esos dos discursos en pie de igualdad. ¿Qué tengo que aprender yo de alguien que dice que yo no tengo que existir? Honestamente, no me va a decir nada interesante. No es real. No sé. No es probable. O sea, no sé, mientras sea parte de lo social, igual no creo que sean esos los dos extremos. No creo que alguien quiera negar y alguien no. Pero, sí. O sea, no creo que esos sean solo los dos. Me parece que en el caso... En la conversación existen... yo veo un matiz. Yo me gente anti-trans que quiere... Me suena que debe ser la minoría social. No me imagino como una gran mayoría de gente queriendo destruirle la vida a alguien. La gente medio que vive en la suya, quiere que sus cosas estén bien, su familia esté bien y su vida más o menos. Destruirle la vida a alguien yo creo que es poca la gente que quiere hacerlo. Estoy de acuerdo. Pero el discurso de no son mujeres, no son varones o lo que sea, no es tan minoritario hoy. Y no, sobre todo no es tan minoritario cuando se agita que es un gran tema. Me parece que también, fíjate, cada vez que hay olimpiadas o una cuestión deportiva, está todo el mundo discutiendo ese tema, ¿no? Y
reitero, no digo que no haya discusiones interesantes sobre quién tiene que competir en una liga o la otra, o discusiones importantes incluso. Pero me parece que a veces se le pide, sobre todo a eso, a una persona trans, a una persona gay o lo que sea, que escuche en pie de igualdad a quien realmente le dice tu existencia no es válida. Entonces no es lo mismo decir tu existencia no es válida que decir, pero ¿qué te jode mi vida? No son dos discursos iguales, ¿no? Sí, no, yo lo que pienso que en el condimento yo veo como un guiso más complejo. No, Porque yo sí pienso que a la yo mayoría siento de la que gente le importa poco por todo eso, eso. le importa un carajo. O sea, la mayoría de la gente dice, como quiero vivir mi vida, no me pregunta, es lo que vos decías de Twitter, ¿viste? Discusiones de Twitter, es como, Sí, por estoy en el supuesto. campo laburando, me doy vuelta, ¿qué pasó hoy? Y no sé qué, mi laburo, ¿entendés? No, por Volví a mi supuesto. casa, que esté bien, voy a salir a bailar, no sé. Yo siento que las preocupaciones de una sociedad, bueno, de una comunidad, por eso me pregunto cuáles son las preocupaciones de una comunidad, y no por minimizar situaciones específicas, pero me pasa lo mismo nosotros que pertenecemos en distintos matices a la colectividad judía. Hay que explicar más que somos víctimas y nos están persiguiendo. Digo, sí, hay mayor antisemitismo, siento en el último tiempo, sí. Ahora, todo el tiempo es la victimización humana, ¿viste, boludo? En un momento es como, a la comunidad argentina, 50 millones de personas, el antisemitismo, ¿cuán relevante es en su agenda de temas? No, yo creo que son temas poco relevantes, pero a la vez siento que... No sé si poco, pero que son parte de una mezcla. Poco relevantes para la cotidianidad de la gente, quiero decir. Pero me parece que muchas veces el gobierno recoge esos temas. Creo que también hay algo de una cuestión de dificultad y facilidad, que es que hablar de economía en general es mucho más técnico y mucho más difícil. Y estos son discursos mucho más fáciles de hacer circular. Pero digamos, me parece que si el presidente va a Davos a hablar mal de los homosexuales es porque de alguna manera siente que le rinde. No, total, lo dijo acá Maya Jastrolansky hace una conversación, que la conversación con Caputo, cuando él le enviaba el guión, su discurso, Milei le decía, dale más fuerte. Caputo lo volvía a reescribir y Milei le decía, dale más fuerte, y que la evaluación que hacía Milei después del discurso era lo exitoso que había sido por las millones de views, por las millones de vistas, por lo más, no sé cómo decir la palabra, como impactante del discurso, por lo más por eso. que generó emociones. Que esos discursos generan emociones de una manera que hablar sobre tasas de interés nunca la va a generar. No, pero por eso también son todos discursos que la funcionalidad de la discusión del tema no es el tema. Si vos discutís eso estoy de acuerdo. Israel-Palestina, estás en el campus de Columbia, Nueva York, no estás discutiendo Israel-Palestina, estás discutiendo un orden social de Estados Unidos. Cuando vos debatís tomas de tierra, el tema se transforma en realidad en una conversación sobre el orden social. Sí. Muy rápido se torna, te fuiste para arriba. Sí, pero a la vez siento que también es esto que te digo. También son temas donde es más fácil tomar una posición, estar a favor o en contra. Y eso hace que los políticos sepan que esos temas generan reacciones rápidas, a diferencia de temas como sobre política económica o política productiva o lo que sea, que la mayoría de las personas quizá no tenemos las herramientas para decir de qué lado estoy. ¿No? No sé, me parece a mí que... Ni hablar que, aunque tengas o no tengas las herramientas, solamente tenés emociones menos fuertes sobre subir o bajar una tasa de interés que sobre incluir o excluir a personas trans. Me parece que ese es un poco el tema también. En una época donde las redes y donde la reacción rápida tiene el valor que tiene, cuanto más fácil sea reaccionar a un tema, más probable es que la gente lo vaya a querer mover. Total. Sí, que es parte del desafío de la democracia en esta época. ¿Cómo haces? Para mí hay un canal de YouTube yankee que se llama Jubilee, Jubilee, Jubileo en español, que hacen una especie de debate público abierto, ¿no? Entonces tiene que haber trans en el ejército y ponen a un militar en contra y una persona trans y conversan y lo hacen de una manera como muy cuidada y muy humana. Yo creo que hay que reivindicar esa posibilidad. Por eso para mí el problema no es... no está en lo que vos pensás, sino en el matiz y en la forma en la que vos conversás, ¿no? Entonces las conversaciones intergeneracionales son muchas así, tipo mi abuelo que tiene 87 años, que en su vida social mi abuela se encargaba de la casa. Yo no entiendo lo que vos decís, pero me parece que también hay que lograr empatizar un poco con ciertas posiciones en las conversaciones. Porque, digamos, yo, como no soy una persona trans, puedo participar en una conversación sobre qué tienen que hacer las personas trans y escucharla con cierta frialdad. La verdad que las veces que me toca conversar con tipos, por suerte no es tan seguido, pero con tipos que realmente piensan que tengo menor valor intelectual y por eso yo tengo que dedicarme a hacer a cuidar una casa en lugar de escribir un libro,
es muy difícil participar de esa conversación. Es realmente incómodo. Es como muy angustiante. No sé cuántas veces te tocó participar a vos en una conversación en la que ese lugar es el lugar que más me gusta. Me parece que te gusta mucho también ese lugar porque nunca estuviste en el de la desventaja. Creo Puede que ser. quizás nunca te sentaste a escuchar a alguien decir que vos no tenías valor, que tu subjetividad no tenía valor. Me parece que hay que empatizar un poco con la posición de quien tiene que sentarse desde ese lugar a conversar y no desde quien pueda participar de la conversación con la frialdad de saber que estamos hablando de otras personas. No, total, pero pará. Yo desde que tengo 5 años, yo me crié en un pueblo donde todo el mundo sabía quién era yo, desde que iba a la escuela. Y iba a una escuela donde iba con todo el mundo, en una escuela pública. Siempre sentí la mirada del otro, o sea, tengo una conciencia absoluta de que todo el tiempo estoy siendo juzgado. Entonces, sí, desde el privilegio, punto a favor, digo, no es que o sea, es un lugar lindo donde estar, como decís vos, Exacto. pero la mirada del ajeno opinando sobre mí la tengo como una conciencia, no me lo olvido nunca más, antes de primer grado. Si íbamos a hacer barrileta en la casa de un compañero, por qué veníamos a hacer barrileta en la casa de mi compañero, si yo tenía guita, si pasamos todo en bici, el semáforo en rojo, no pasaba nada, pero ¿por qué Lo puedo preocupate? entender, pero al mismo tiempo vos sabés que no es la misma posición que la de quien la vive desde la contraria. No, total, pero ¿qué querés que haga? O sea, me tocó esta. Pero yo no te estoy echando la culpa a vos de nada. No, ya sé, pero lo digo como una mirada más amplia. Yo siento que si vos recuperás una idea más empática contra el otro, que al fin del día es la idea de vivir en comunidad, por eso es la promesa para mí de la democracia liberal, que si hay alguien que dice, che, yo no sé si las mujeres tienen que competir contra una mujer trans, puede no ser un transfobo, sino una persona simplemente que dice, no sé si una mujer trans tiene que competir contra otras mujeres. Y que esa mirada no quiere decir muéranse todos los trans, sean gente triste. No, coma, porque siento que en realidad la mayoría de las veces no se entra con esa mirada. Hace poco hice un video sobre por qué cae el índice de natalidad en Argentina. Y el video era súper provocador, ¿no? Y una me comenta, no uterus, no opinion. Y es una frase de un filósofo. Y no podría importarme menos un carajo. O sea, me importa, pero no solo por... Es evidente que yo no puedo opinar como una mujer porque no soy una mujer, no tengo útero, no voy a tener un bebé. No, yo no creo en ese argumento, no lo creo tampoco para el aborto, no lo creo para Pero nada. siento que hay un montón de temas en donde esa libertad de pensar que el otro no tiene valor en la conversación, entonces negás al otro como parte de la comunidad o como parte de la conversación. Esa a mí me molesta mucho. Después el resto, cada uno, viste, vos lo decís muchas veces en tu libro, vos escribís muchas veces de cosas que te demandan una necesidad de mirar una globalidad que no existe. O sea, ¿qué son las mujeres argentinas? No existen las mujeres argentinas. Existen miles de mujeres argentinas, 25 millones. Sí, y con vidas muy diferentes. No, yo entiendo lo que vos decís y yo efectivamente nunca estuve a favor ni del no uterus ni opinion, ni de la idea de que... O sea, cualquier cosa que discutamos como comunidad argentina, cualquier ley que suceda, tenemos que opinar todos. Eso es así. Todos vamos a opinar, así funciona la discusión pública. Lo que digo es, hay que ser empático y cuidadoso con las personas que ya vienen a acercarse a esa conversación desde una posición de desventaja. No llegamos todos a la conversación con el mismo peso. No nos han tratado igual, ni la vida ni las personas en otras conversaciones. Total. Entonces, eso requiere que, digamos, ¿no? Es como como la idea de equidad, si querés. Para que una conversación sea equitativa, hay que tener en cuenta lo que pasa por fuera de esa conversación, porque esas conversaciones no se dan en el vacío. Pero para yo el punto que te estoy haciendo, que es completamente de acuerdo, pero es radicalmente distinta la mirada. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien está discutiendo la infancia de la educación pública y fallecieron sus 2 padres, vamos a poner un ejemplo que no tiene que ver con la cuestión económica, con un cruce de otro tipo. Y en la mezcla, vos le otorgás un cierto valor a ser minoría. Vos en la mezcla lo que estamos charlando es la minoría es más víctima que el resto. Yo te digo, no. O sea, cualquiera entra a la conversación, trae su paquete de dolores y en la conversación entra a la conversación con un paquete de dolores que demanda que todos sean igualmente respetuosos de alguna manera dentro de la medida posible. No estoy diciendo que todo el mundo se salude tipo lords ingleses porque es difícil, conversar es difícil, uno se equivoca, se manda cagada, se enoja, va. Pero en el agregado no le veo un valor extra a ser trans o un sufrimiento extra a ser trans o a ser pobre o a ser... Veo que es una cuestión que cruza una variable de tu vida. Y de repente hay gente pobre feliz, y de repente hay gente rica muy triste, y de repente hay gente trans que tuvo una infancia genial. Pareciera ser más complejo alguna de esas variables. Pero si no, la mirada me parece que termina siendo excesivamente materialista y la única variable que cruza la realidad es la variable de acceso, privilegio o no privilegio, que me parece una variable triste para la vida humana. Yo tengo una mirada más humana como el agregado. Yo creo que quizás yo soy excesivamente materialista y creo que las opciones materiales que uno ha tenido en la vida han determinado
mucho más de lo que vos pensás, tal vez. Vos pensás que determinan menos. Yo pienso que determinan muchísimo y casi todo. Y que realmente la posibilidad que tenemos de corrernos de la suerte que nos ha tocado en la vida existe, pero es muy poca. Entonces, me parece que eso es muy importante. Pero bueno, son miradas. Yo efectivamente soy más materialista que vos, probablemente. Sí. No sé si hay una mirada correcta. Es la mirada de uno sobre... O es un punto de vista que no es más que la vista en un punto. O sea, estamos intentando pensarlo. Sí siento que muchas veces, tal vez, la perspectiva de cada uno desde el lugar... es verdad que yo intento hacer como espacio vacío en un lugar donde no hay vacío. ¿Viste? Como que intentás hacer un juego en donde... Me pasaba en tu libro, como muchas veces me pasa con los filósofos que todo el tiempo le piden permiso a los autores, ¿viste? Como dice tal, entonces... Como dice tal... Y yo tengo una amiga que es científica, trabaja en temas psilocibina, investigación, es una capa, que todo el tiempo me cita autores y le digo, amiga, basta de citarme autores, ya te creo, no me tenés que demostrar más. Ese ejercicio siento que muchas veces pasa, como no hablar en el vacío, sino traer a alguien que ya lo pensó y respetar eso. Yo no creo que haya un vacío. Uno es parte de su red de afectos, y de su red material, y de su formación, y de todo eso. Igualmente siento que si yo miro a la persona con eso, tendría una mirada, un escáner que me haría imposible la vida humana. O sea, viviría en el plano de la observación, que tal vez el plano más intelectual, un plano en el cual yo no habito, definitivamente no habito en el plano intelectual, me genera curiosidad, pero yo habito el plano como más material de la vida real, me cuesta mucho cruzarle esas variables arriba. La variable del privilegio, la variable de dónde uno viene y demás. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? No, a mí no me interesa, o sea, me molesta mucho también cuando el énfasis es en... Obviamente, lo más importante es que estés diciendo lo que sea cierto. Digo, por supuesto que si estamos discutiendo, es importante quién tiene razón y no solamente quién dice qué. Lo que pienso nomás es que no es fácil participar de una conversación sobre un tema que te está negando. Por supuesto que sobre un tema que no te involucra, estamos por ahí en pie de igualdad, aunque... más allá de que tengamos una diferencia material. Digo que justamente en el caso de las personas trans, justamente las conversaciones de las que tienen que participar no son sobre pobreza, son conversaciones en las que se las invita a participar sobre su derecho a existir. Entonces, es difícil y reitero, yo quizás muchas veces yo puedo participar de esa conversación con frialdad. Yo puedo perfectamente hacerlo. Y entonces quizás a veces es cómodo que yo lo haga. Pero me ha pasado estar en conversaciones en las que se trata de mi derecho a llevar la vida que llevo y digo, wow, o sea, sentarme acá a discutirle a alguien que yo tengo derecho a llevar la vida que llevo es rarísimo como posición. O sea, es rarísimo que yo tenga que hacer esto. Pero se hizo toda la historia, ¿no? O sea, si lo pensás para atrás, sí, decís, se hizo toda los la gays historia. Lo hicieron hasta hace poco, lo hacen con otras variables, digo, de 60 años para acá. Te toca correr con ese costo. Judaísmo, que lo uno va y lo hace. Judaísmo, miles de años. Uno va y lo hace. Pero dado que estamos hablando de cómo debería darse en democracia una conversación, bueno, parte del asunto es tener eso en consideración. Que no es lo mismo pedirle a alguien que venga a sentarse en una mesa donde todos lo odian que venir a sentarse en una mesa donde todos te quieren. Sí, total, entras distinto. ¿Qué el aspecto filosófico de tu formación es ese como del de estar en la observación constante? ¿Es el del cuestionamiento? ¿Es el de intentar mirar? ¿O cómo sentís que vive la filosofía en tu escritura o en vos? Pienso que lo que me dio la filosofía es la posibilidad de escuchar un discurso o leerlo y pensar, bueno, cuáles son como los conceptos que están a la base de esto. Para decir esto, ¿qué tenés que creer? ¿Con qué te compromete, no? Si vos estás diciendo esto, entonces también querés decir esto, ¿no? Te da como, yo creo eso. Que muchas veces entonces la gente dice, no, yo no dije nunca eso. Bueno, pero lo que dijiste lo supone. Creo que te da esa mirada, que a veces es una mirada que te resta, porque en general como la gente no vive así, la gente es mucho más contradictoria. Vos le decís, no, lo que vos dijiste supone tal cosa, pero yo no pienso eso. Pero pensás esta otra cosa, entonces te contradecís. Y la gente vive así todo el tiempo. Todo, ¿no? Cuando uno empieza a pensarlo de esa manera, dice, bueno, ok, también filosóficamente hay que entender que la mayoría de la gente es profundamente inconsistente y va a sostener cosas que suponen cosas terribles que quizá nunca se animó a pensar. No creo que eso es a veces lo que te termina pasando. Dice, porque si vos decís esto, quiere decir que vos odias a tal, pero yo no lo odio. Pero dijiste que hay que matarlo. Ok, o sea, hay que hacer una pausa, ¿no? O dijiste que hay que cortar lo que le da de comer.
bueno, ¿no? Me parece que es un tipo de intervención que funciona si uno tiene en cuenta que en el fondo la gente no funciona así. Pero ahora, ¿qué pensás en la cabeza? Porque siento que estás pensando un ejemplo y no lo decís. Como que... La verdad que no, me gustaría tener un ejemplo para explicarte, pero no lo tengo. Bueno, supongamos volviendo el caso del cine argentino. Supongamos, no, yo no quiero que nadie financie el cine argentino, pero quiero que exista. Bueno, el cine independiente funciona así. Nunca se ha financiado independientemente con el mercado solo. Así funciona, te puede gustar más o menos, pero en todo el mundo el cine independiente trabaja con algún tipo de subsidio. Sí. Si vos estás en contra de que existan todos esos subsidios, mal que mal estás en contra de que esto exista. Si vos no estás en contra de que esto exista, o es más, estás a favor de que exista, bueno, vas a tener que correr de tu posición radical antisubsidios y pensar tal vez en un esquema de subsidios que a vos te parezca más justo que el que conocemos. Pero no hay otras opciones. Es excelente caso, porque el caso es literalmente el caso con más matiz que se me ocurre. O sea... que no exista ninguna clase de subsidio y exista algo que siempre ha existido de subsidio. Bueno, ¿podés explicarnos cómo hacer para que algo que nunca se ha financiado solo con el mercado se financie solo con el mercado? La evidencia no está de tu lado. Puedes intentarlo. La evidencia no está de tu lado. Sí, porque yo entiendo que ahí el matiz que se le suma al ejemplo, que igual no vamos a ir por el ejemplo, pero es que, che, ¿y por qué financiaba políticamente el Inca? ¿Por qué había una ventanilla particular o un privilegio particular? Como ahí tenés las comas alrededor. O, che, hay modelos de financiamiento distintos. Por eso te digo que el matiz, por eso te digo para mí... entonces ahí la persona te va a decir, bueno, no, yo estoy de acuerdo, yo estoy en contra de que se maneje de esta manera, pero en el fondo no estoy en contra de todo tipo de subsidio. Claro. Entonces estamos más de acuerdo de lo que estábamos. Por eso, ¿viste? Y ahí ese lugar está bueno, ese es el delta, estamos llegando al lugar... Sí, por supuesto. Ese es el delta donde en realidad no hay una posición fija de gente que piensa, ¿viste? Que matar a todos los trans o todo aguante los trans, que transifiquemos el mundo. Como la gente para mí vive toda mucho más en el medio. No sé si toda. También hay que aceptar que la gente es muy diversa. Sí. Y que a veces la gente es más mala de lo que a uno que le gustaría que fuera. No todo el mundo solamente es bueno. No, total. Así como no todo el mundo es malo, no todo el mundo es bueno. Y a veces todos albergamos sentimientos oscuros. Pero sí pienso que muchas veces igual es un problema discursivo, por supuesto, pero lo que te digo es justamente que esta mirada filosófica de si vos decís, no, hay que acabar con todo esto, vos podés demostrarle a la persona, en realidad vos no pensás esto. Claro. Porque si llevas tu pensamiento a las últimas consecuencias, llega a lugares que no te interesan a vos tampoco. Volvamos al materialismo, que me encanta dónde estamos ahí. Vos citás a Gerald Cohen y decís esta idea de que el dinero es libertad. Y hablas un poco de La mujer y la plata, que es lo que habla la autora en su libro original, pero después te empezás a traerlo más a la época, la plata, la idea de plata, y que esta idea de que en cualquier canal de streaming prendés a las 9 de la mañana y están hablando de sexo, de Kama Sutra, en 4 no sé qué arriba, pero de guita no habla nadie. ¿Cuánto cobra cada uno? No habla nadie. La tabuización del dinero, por lo menos en la sociedad argentina, bueno, ¿no? A la vez es curioso porque en realidad uno no cuenta cuánto gana, pero de guita se habla todo el tiempo, ¿no? O sea, hay lo tabú es decir cuánto se gana. Después hablar de guita... Consumos culturales, ropa, lugares... No, o incluso cuánto salen las cosas. En Argentina está todo el mundo, todo el tiempo hablando de cuánto le cobran esto, cuánto le cobran esto otro, ¿no? Eso, cuánto sale tal cosa, cuánto sale tal otra. Por nuestra historia inflacionaria es algo de lo que la gente está hablando todo el tiempo, ¿no? O qué está haciendo para cuidar su dinero, ¿no? Reitero, por la historia inflacionaria... uno no tiene la posibilidad de decir, bueno, dejo la plata en el banco y no se multiplica, pero no se pierde. El argentino no tiene esa posibilidad. Entonces la gente, ni bien tiene 2 pesos con 50, está pensando cómo hacer para que sigan siendo 2 pesos con 50. Es terrible, es una locura que tengamos que vivir así, ¿no? Que uno tenga que vivir como lobo de Wall Street, solo para no perder, no para ganar. Uno le habla con europeos, ellos no viven así. Mucha gente... Vos decís que es una neurosis más argentina. Yo creo que la neurosis de que no se te pierda la plata que existe es muy argentina. Después sí hay una cosa de... Obviamente, la subjetividad trader ha ganado mucho en todos lados, incluso en países que no tienen ni problemas de devaluación ni de inflación. Pero creo que encima en la Argentina está grabado por nuestra historia y nuestra sensación de que la plata se achica en nuestras propias manos. Que no es una sensación, es una realidad. Entonces... siento que por eso como que toda esta locura con la plata nosotros creo que la vimos incluso peor que otros países y es bastante terrible. Al mismo tiempo sí hay un tabú sobre lo que se gana. Yo creo que tiene que ver con que en parte con que nuestra generación crea mucha menos riqueza que las generaciones anteriores. Entonces
muchísima más gente vive de sus herencias y de sus padres y de maneras que no son ingresos laborales necesariamente. Y obviamente hay un tabú cuando uno es un adulto por la plata que recibe de sus padres, si querés. Eso en la clase media cultural argentina es algo que uno lo ve constantemente, pero no es solo argentino, ¿no? Hace poco salió una nota muy buena en la New York Magazine sobre eso. Como neoyorquinos que cuentan, como contando sus verdaderas finanzas. Mis papás pagan el colegio de los chicos. Las vacaciones las pagan mis papás. Este departamento me lo regalaron mis papás. Y pagan las expensas. O sea, como que en Nueva York, o sea, en cualquier ciudad así tan rica, la gente joven no vive de su trabajo. Sí, también siento que había una ilusión para mí como muy distinta a cómo era. Porque si eso pasaba en los 60, que evidentemente pasaba, era normal y era parte de la familia. Pero pasa en el 2020 más y o menos igual, no sé si era tan así, porque en realidad antes era más común el ascenso social, que la gente ganara más que sus padres. Eso puede ser. Hoy, y en la Argentina, la idea de ganar más que tus padres, o sea, en general igual los millennials no ganan más que sus padres, sino que ganan menos. Sí. Eso en todo el mundo. Y en la Argentina mucho más. Sí, o sea, definitivamente está exagerado por los últimos 15 años de fracaso económico. Pero igual la precariedad de los millennials es algo global. No, ya sé, digo, la Argentina tiene esa particularidad, sí. Creo como intoxicada de fracaso. Pero reitero, es un tema global. Entonces, efectivamente, nuestra generación vive mucho más de sus padres y va a poder ayudarlos mucho menos en la vejez que la inversa, ¿no? Que lo que pasaba antes, que se esperaba que vos ganabas más que tus padres. Si tus padres eran jubilados, vos estabas ganando más que ellos. Siento igual que también, sí, pero siento que hay una ilusión también en torno a cómo era eso cuando lo hablas con no sé, los viejos o los viejos, la generación de nuestros padres y demás. Existe esta idea como que nosotros tenemos una ilusión de mucha mayor autosuficiencia que la que ellos tenían. Porque yo le pregunto mucho esto a las generaciones más grandes. ¿Y cuándo fue tu primera vacación? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y cómo fue? Y demás. Y siento que había la idea de familia ocupaba un rol distinto que el de ahora, que de autosuficiencia que vos planteás, como que ahora está mal visto decir, nos invitó mi viejo de vacaciones a tal lado y nos paga las vacaciones porque no nos alcanza. O sea, el fenómeno de abuelos pagando cuotas es mucho más extendido ahora. Sí, pues no existían las cuotas. O sea, la cuota de colegio sí existía. Sí, no existía. 60 no. O sea, ¿quién mandaba ¿quién mandaba a pagar al jardín que sale 3 palos por mes? No, bueno, nadie. Pero no te hablo de cuando era un colegio nosotros íbamos público. A la primaria. Cuando yo iba a la primaria, la gente pagaba la cuota del colegio en los 90, en los 80. Cambió mucho eso. Y también tiene que ver con cierta aspiracionalidad, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con abuelos que quieren que sus hijos sostengan su nivel de vida cuando no necesariamente pueden hacerlo. Suban. Yo siento que subió. Por eso para mí esto es, no es idea mía, Rafa Rothman, acá no se cita autoridad, pero Rafa Rothman, que es demógrafo, dice, la exigencia, parte del cambio demográfico en Argentina, en el mundo general, hay una mayor exigencia contra qué es lo que tiene que tener un niño Por supuesto, hoy. Bueno, entonces, eso la exigencia es, tiene que tener el mejor jardín, tiene que tener 7 niñeras, ir a no sé qué, hablar 9 idiomas. Entonces, la presión financiera contra los padres de clase media en un contexto recesivo es mayor. Sí, totalmente, eso es cierto. La exigencia de nuestros viejos era tirarlo en algún lado. No, eso lo ves incluso en cosas. Yo lo hablo siempre con amigos que yo compartía. O sea, bueno, yo no, mis hermanas compartían cuartos, somos 3. Había 2 cuartos. Mis hermanas compartían uno, yo estaba en el otro. Ahora a la gente le parece que todos los niños tienen que tener un cuarto propio. Claro. Una amiga me decía, no, bueno, porque exacto. Y una amiga me decía, no, bueno, porque mi hijo ya se llevan varios años, tienen cotidianidades distintas. No, en un tema cuando nosotros éramos chicos. O sea, nadie te hubiera dicho nada respecto de eso. Que se arreglen, digamos. Entonces sí, por supuesto que también los estándares de crianza hoy, particularmente en la clase media alta, son ridículamente exigentes. Eso también es cierto. Y probablemente eso influya en todas las redes de mentiras que se construyen sobre lo financiero y que son muy nocivas, sobre todo para la gente que no tiene esas comodidades y que piensa, pero ¿cómo puede ser? No estoy cumpliendo. No, y que piensa, pero no entiendo, este compañero de laburo gana lo mismo que yo y tiene un nivel de vida muy diferente. ¿Qué estoy haciendo mal? Mientras leía tu libro, estaba viendo la película Anatomía de una caída, que está en Amazon. Y ahí es increíble, la película es muy buena, no sé si la viste. Sí. Porque a mí me causaba, no sé si me causaba risa, porque no sé si es risa la palabra, me causaba curiosidad todo el tiempo la pregunta de si el que necesitaba un cuarto para él solo no era el hombre en la película. Son 2 escritores, una pareja de 2 escritores. Sí. Igual conté la para audiencia. Y en él, bueno, básicamente muere, una pareja muere y hay un juicio para probar si ella lo mató, si ella lo mató o si el tipo se cayó de su segundo piso.
y su marido, antes de morir, el día anterior, la graba a ellos teniendo una discusión. Y en la discusión, que es increíble, él lo que le reclama es... Él está feminizado en la figura tradicional, como él es el que asume las cuestiones de cuidado en la casa, ella es la escritora exitosa, la que gana más guita, él es el que tiene que cuidar al hijo, que tiene una discapacidad visual, él se encarga, hace como homeschooling, y no puede escribir, y entonces tiene una cosa como medio que da vueltas, que no puede terminar de publicar su libro. Me quedé pensando en esto, ¿no? Como la idea esta que vos dijiste hace un rato, de que al final todos necesitamos un cuarto propio. Sí, y la cuestión de los cuidados no está nada resuelta desde que todos necesitamos un cuarto propio. Creo que esa también es la cuestión. ¿No? Como desde que todos necesitamos un cuarto propio, sobre todo quienes no pueden pagar cuidado, o sea, porque en general en los países desiguales como el nuestro, esto se resuelve pagando. Total. La gente lo resuelve pagando, ¿no? Digamos, como la igualdad entre un marido y una esposa se resuelve pagando. Igual no se resuelve, en general las mujeres siguen haciendo más en casi cualquier casa. Pero, de hecho, hay una feminista india que a mí me gusta mucho, que se llama Nivedita Menon, que ella trabaja mucho sobre el tema del servicio doméstico en India, que obviamente es muy complejo en una sociedad de castas, donde de alguna manera sigue existiendo lo que nosotros llamaríamos trabajo esclavo, ¿no? Y que ella dice, las mujeres de clase alta india resuelven la pregunta de cómo hago para ser una mujer independiente contratando más empleados. Claro. ¿No? Y en lugar de pelear con un marido, van contratando más empleados. Por supuesto que cuanto menos chances tengas de hacer eso, más queda a la vista que los niños humanos, los cachorros humanos necesitan cuidado, y desde que no hay una madre dedicada 100% a eso, hay que hacer malabares para resolverlo. En parte porque muchas veces los hombres quieren ceder menos de lo que podrían ceder. Y es lógico, o sea, ¿no? De hecho, ¿viste el argumento de cuando dicen, las mujeres tienen que... No hay nada más valioso que criar chicos, no entiendo cómo no quieren hacerlo, y siempre decís, ¿ustedes por qué entonces no lo hacen si es tan valioso? O sea, vos mismo, si pensás que efectivamente le da el sentido a la vida de una manera que nada se lo da, ¿por qué querés trabajar 10 horas por día fuera de tu casa? Bueno, nadie quiere hacerlo full time, digamos. Entonces... Es que no sé cuándo en la historia fue full time, ¿no? O sea, si lo pensás después más para atrás, viste que nosotros tenemos la ilusión revolución industrial para acá. Pero viste esa cosa como más lógica, crianza comunitaria. Como... Por supuesto, es que también se trataba de eso. Los chicos pasaban más tiempo con otros chicos. Los chicos podían circular más libremente por la calle. Sí. Eran analfabetos también, ¿no? Era otra época y a los 3 entraban a laburar. No existía Adolescence, viste que mucha gente decía Adolescence, la serie. Hace 200 años la adolescencia no existía. No, y también, por supuesto, pero también hay algo que tiene que ver con la idea de que los chicos tienen que estar ocupados todo el tiempo. Y también con la idea de que es peligroso que anden solos, ¿no? También los chicos hoy circulan mucho menos por la calle de lo que circulaban hace 10 años, 20, 30. O sea, cada año los chicos tienen menos autonomía. Eso lo vemos con adolescentes también, ¿no? Cada vez hay más padres que piensan, no, yo lo llevo a la mañana, lo llevo a la tarde, lo voy a buscar. Y eso no necesariamente correlaciona con estadísticas de delito, ni sí correlaciona con la percepción del mundo, ¿no? Como un lugar peligroso. Pero la percepción no siempre correlaciona con que el mundo sea efectivamente más peligroso hoy que hace 20 o 30 años. Casi todo indica que no. No hablamos de un montón de cosas. Quiero cumplir y ser respetuoso con tu tiempo. Vamos más de una hora. ¿De qué no hablamos que te hubiese gustado hablar? Pues digo, creo que no hablamos de Amazon. Salió la segunda temporada de la serie de tu libro. No hace falta. Ese tipo de cosas no hacen falta. No, decime vos. No, cerrame diciendo, justo abriste el de... Tenía otro libro acá de Nina Power, ¿Qué quieren los hombres? Es como un libro post-feminista, sería, no sé cómo es la terminología. Una mina muy crítica al feminismo. Sí. Y ella tiene esta idea de como esto, vemos el mundo cada vez más como un peligro, entonces la gente juega cada vez menos en sociedad, y su tesis central, al margen de que ella es un personaje polémico, es que no intentamos resolver los problemas que nos plantea la época como un equipo, mujeres y hombres, feministas y tal vez distraídos, para decirlo de alguna manera, y que de esa manera no se puede construir un orden social no agonal, sino un orden social de equilibrio. Estoy haciendo una interpretación mía, ¿no? Es mucho más complejo el libro, pero a mí me gustó mucho una idea que tiene a lo largo del libro que me conecta con esto último que está diciendo, de que ella trae la idea, la raíz etimológica de la palabra gaman, que en inglés es game, que en español es juego, y gaman o juego significa estar con otros. Y el rol que tiene jugar y el rol que tiene la experiencia y experimentar para
para ser persona. Y yo creo que hay algo de esa cosa de juguetona que quería conversar a lo largo de toda la charla, que es el encuentro con el otro te plantea una dificultad, no en esa cosa de, con mis hijos no enfermos, ¿viste? Que no lean que alguien puede tener sexo. Y bueno, todo el tiempo la vida en sociedad tiene esas pequeños quiebrecitos, pequeños traumitas, para ponerlo de alguna manera, o traumas. No, y de hecho la idea de que tus hijos son tuyos es una idea que hay que poner en cuestión. Los niños muy son moderna, ¿no? No, tiene varios años ya, ¿Sí? pero son... Bueno, de la modernidad estoy diciendo, no es Sí, una idea sí, del sí. 1500, no es una idea del... Sí, viste, o sea, es una idea de la modernidad en el sentido de, ¿no? Cuando aparece esa idea de como la casa de un hombre es su castillo, ¿no? Sí, sí. Dentro de La la idea de casa. lo privado, la privacidad. Exacto. Y entonces tus hijos son parte de tu dominio. Vos decidís sobre ellos. Sí. Que hoy sabemos, Que desde no sé. cualquier concepto de derechos de los niños, vos sos el tutor y de hecho está lo que hoy llamamos el interés superior del niño. Vos no tenés derecho a hacer nada que perjudique a tu hijo. No es un derecho tuyo. Total. Sí, pienso que digamos, hay claramente una dificultad para la convivencia que viene, yo creo, de que en nuestras vidas convivir con lo diferente se ha vuelto opcional, ¿no? Antes tenías que ir al almacén, tenías que ir a lugares y ver gente que no querías ver, ir a la oficina, ir a un montón de lugares donde había gente que no habías elegido. Y eso te da una educación en la convivencia con gente que no elegiste, que era muy valiosa. A medida que se digitalizan las interacciones, las brechas económicas se amplían, pasan un montón de cosas que hacen que puedas elegir no juntarte con gente que no te cuestiona. Y eso le pasa a todo el mundo. Y eso genera que la gimnasia de lidiar con lo diferente no la tengas. Y eso, creo que estamos viendo los efectos políticos de eso. Me gusta. Tamara, gracias. A vos. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene.